Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué grato es tener a caficultores, a caficultoras, a personas interesadas en esta actividad cafetera, a las familias cafeteras y a muchas personas que nos quieren acompañar en este simposio que se llama Cómo preparar la finca para evitar que llegue el coronavirus y mantenernos sanos física y mentalmente durante la pandemia. Lo primero que tenemos que hacer es ofrecerles a ustedes disculpas porque el viernes pasado no se pudo realizar este simposio como había sido planeado. Se cayó YouTube, fue algo que no pudimos remediar oportunamente, eso fue a nivel mundial, de tal manera que ese día generamos el compromiso de hacer este simposio, de cumplirles a ustedes, porque aquí hay una parte médica muy importante, una parte mental muy valiosa y una parte también de implementación de este protocolo con una persona muy importante que nos va a acompañar. Vamos a presentar entonces a cada una de las personas en el simposio. Cada uno de ellos va a hablar durante 15 minutos. Ya les voy a hacer la presentación de las personas que van a participar. Y después de la intervención de cada uno de ellos tres, cuyo tiempo es, repito, 15 minutos, pues vienen las preguntas para que empecemos a conversar, como se conversa cálidamente y familiarmente en las fincas cafeteras colombianas. En primera instancia, quiero presentar a la doctora Beatriz Socorro Morales Parra. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia en manejos de riesgos psicosocial en empresas públicas y privadas. Doctora Beatriz, muy amable por su disposición. Ella me dijo, Carlos Armando, el viernes no se pudo, pero hoy estoy aquí acompañando a los cafeteros. Mil gracias, doctora Beatriz. Buenas tardes para todos y aquí estaré con todos ustedes. Muchas gracias, señora. Está también con nosotros la señora Araceli González Marín. Es una muy querida y amable cafetera. Es una mediana caficultora del municipio de Aguadas, allá en el departamento de Caldas. Acuérdense de la tierra de los piononos. Muy bien, acuérdense del sombrero aguadeña. Bueno, la finca se llama Villanueva y la vereda Malabrigo. Es una caficultora muy comprometida con la actividad cafetera. Y también queremos resaltar con el cumplimiento del protocolo elaborado por la Federación. Es una persona que ha asumido con mucho conocimiento y mucha responsabilidad la implementación de este protocolo y por eso va a ser y es un ejemplo para todos. Y el tercer invitado es el doctor José Humberto Devia. Muchas gracias, doctor Devia, por todo su liderazgo en la Federación Nacional de Cafeteros, con el acompañamiento en el establecimiento de este protocolo, de su asesoría, de su guía. Él es médico general y cirujano de la Universidad de Caldas, coordinador de servicios de salud de la Federación Nacional de Cafeteros, especialista en salud ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y catedrático en la misma universidad. El doctor Devia, déjeme decirles, es autor del libro Desatando una pandemia de salud desde el sitio de trabajo. Lo escribió ya hace un tiempito, lo que pasa es que el libro hoy día cobra mucha actualidad. Entonces, el orden en que vamos a hacer este simposio es primero el doctor Devia, segundo la doctora Beatriz y tercero doña Araceli. Siendo así las cosas, entonces, doctor Devia, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por la participación. Muy buenas tardes, Carlos Armando, y muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en este simposio, a toda la audiencia que está a través de YouTube. Y vamos a compartir con ustedes unos elementos desde el punto de vista conceptual que es muy importante que todos tengan en cuenta al momento de implementar medidas para prevenir la COVID-19 en las fincas cafeteras. Estas medidas están contenidas o están en el marco del protocolo para COVID-19 para caficultores, que fue producto de la concertación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Por un lado, pensémoslo, el Ministerio de Salud velando por la salud y la vida de las personas. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura velando por el desarrollo económico de los caficultores. Y entonces, en el medio, la Federación Nacional de Cafeteros, tratando de librar esa puja entre los dos intereses que son comunes a todos los que trabajamos en la caficultura, y se llega a una lista de medidas, de condiciones
que son necesarias y que debemos de cumplir de manera estricta para poder asegurar que vamos a desarrollar las actividades de la caficultura, que vamos a poder ejercer las labores de la cosecha, las labores de renovación y todo lo que hay en torno a la caficultura de una manera segura, garantizando esos dos objetivos, el desarrollo económico, pero también el aseguramiento de la salud y la vida de las personas. Ese protocolo para COVID-19 fue llevado a nivel de una resolución, es la resolución 0678 de abril de 2020, y quiere decir esto que los caficultores tienen su propio marco legal, tienen su propio protocolo elevado a nivel de resolución y por lo tanto otros protocolos que tienen unas exigencias distintas, incluso el protocolo del subsector agropecuario, que de hecho pertenecemos a ese sector, no nos aplica lo que dice la resolución 0678 de abril de 2020, que es esa negociación que me dio la Federación Nacional de Cafeteros con los ministerios y hoy entonces exponemos en esta sesión. Un poco contarles que el virus que produce la COVID-19 es un virus, el SARS-CoV-2, un virus que los primeros eventos de esta enfermedad se identificaron a principios de diciembre en la China, y este virus viajó en aviones, en barcos, por el mundo, a Europa, a América, a Colombia, entra por los aeropuertos y hoy tenemos un número de casos en nuestro país, tanto de enfermos como de muertes, lo cual obliga a que sigamos manteniendo, porque de hecho ya se ha estado haciendo y los caficultores han sido muy juiciosos en la implementación de las medidas para prevenir esta infección y debemos de mantenernos en la estrategia. Pero aquí les estoy dando a conocer 4 palabras que son claves. La primera es decir, es necesario que en la finca cafetera se diga cómo actuar de manera segura frente a la COVID-19. Que todas las personas lo recuerden, hay que hablarlo todos los días, en la mañana, al mediodía, por la noche, hay que conversar, porque lo que no se dice es muy probable que no suceda. Pero cuando las cosas se dicen, cuando uno habla de lavado de manos, de mantener el distanciamiento de persona a persona, de la forma de saludar, de lavado de manos, ahí seguramente surgen ideas, en el imaginario de cada uno aparecen las oportunidades, las estrategias, las formas de implementar. Por lo tanto, es necesario hablar sobre la COVID-19 en todas las fincas cafeteras, tanto en la familia como con sus trabajadores. Es necesario facilitar. Es probable que uno le diga a alguien, lo invito a lavarse las manos al menos 5 veces al día, y dice, yo quiero hacerlo 6 veces, está muy bien. Pero resulta que si no aseguramos, no garantizamos un sitio donde él lo puede hacer y el lavamanos le queda a 3 cuadras y 2 montañas, seguramente ya esa voluntad que él tenía no va a alcanzar para que él cumpla con ese objetivo. Entonces tenemos que además facilitar que las cosas pasen. Queremos que la gente se coloque tapabocas, hay que suministrar tapabocas. Queremos que la gente se lave las manos, hay que poner puntos regados por la finca, mangueras, donde tengamos agua, jabón y toallas de papel y una bolsa negra para disponer esas toallas. Si las toallas son de tela, deben de ser toallas personales que no se pueden prestar de una persona a otra. Entonces hay que facilitar que las cosas pasen. ¿Qué tal si ponemos las sillas 1 a 2 metros de la otra en el comedor y las camas en los cuarteles 1 a 2 metros de la otra? Ahí sí es posible que ese distanciamiento de una persona a otra se cumpla. Por lo tanto, hay que facilitar que las cosas pasen. La tercera palabra tiene que ver con verificar. Entonces, en la finca tenemos que tener varias personas, el patrón de corte, una persona, el administrador, la persona que maneja el cuarto de herramientas, distintas personas que nos ayuden a verificar y a ayudarle a las personas a recordar que esas medidas de bioseguridad, que no darse la mano, mantener la distancia, usar el tapabocas que le cubra desde el dorso nasal hasta el mentón, esto hay que estarlo recordando. Por supuesto, nadie estaba acostumbrado a permanecer con un tapabocas, a mantener una distancia de 2 metros, a estarse lavando las manos 5 veces al día. Eso no estaba en la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay que desaprender y aprender una nueva forma de vivir. Es nuestra nueva realidad,
nos cuesta trabajo un poco al principio, pero en la medida que lo vamos repitiendo, se va desarrollando la habilidad, se va incorporando hasta que se vuelve cotidiano en cada una de las personas. Y muy importante, premiar. Hay que darle reconocimiento a las personas que lo hacen. Y ese reconocimiento es muy importante y es muy valioso y tiene mucho impacto cuando es un reconocimiento social, cuando se ganan un aplauso, cuando en medio del grupo, a la hora del almuerzo, tienen un jugo adicional por ser equipo, la cuadrilla, el grupo de caficultores, de recolectores que cumplen con todas las medidas de seguridad. Seguramente otros querrán estar en esa misma por ser los del aplauso de mañana, y entonces de esa manera vamos contagiando a las personas de esta nueva forma de vivir y de actuar en torno a la pandemia de la COVID-19. Sobre estas medidas que ustedes ya las conocen, no voy a insistir mucho porque quiero ahondar en un elemento más importante, y es ese manejo gerencial de las fincas medianas grandes, que son las que tienen el reto más grande para cumplir el protocolo. Pero les recuerdo, distanciamiento social a 2 metros, ¿en dónde? En todas partes, en las distancias de cama a cama en el cuartel, la distancia de silla a silla en el comedor. Entonces, como ya no caben todas las personas en un cuartel, en un comedor de 100 personas, ahora podemos colocar solamente 30 sillas, entonces obliga a hacer turnos, y entonces habrá que hacer fila, y entonces en la fila de una persona a otra tienen que mantenerse 2 metros. En las duchas pasa lo mismo, en el cuarto de herramientas pasa lo mismo. Entonces hay que pensar que 2 metros es la medida permanente, en todo momento, 24 horas al día, una persona a 2 metros de la otra. Y esa les cuento que es tal vez la medida que genera más impacto en la operación de la finca cafetera. La segunda medida es el uso de tapabocas permanente, 100% de los caficultores, de los dueños de la finca, de los que viven en la finca, de los que llegan por temporada. Todos tienen que utilizar tapabocas. Este tapabocas lo usan apropiadamente desde el dorso hasta el mentón. Todo el día, mientras estén compartiendo con otros, siempre tienen que estar utilizando tapabocas. El lavado de manos. Ese lavado de manos debe ser al menos 5 veces al día. Por lo tanto, les decía, facilitemos las cosas, coloquemos puntos de agua con una manguera, una barra de jabón, unas toallitas de papel para que la gente se pueda secar sus manos y depositarla en una bolsa negra. La cuarta medida es la etiqueta al estornudar y toser, ese nombre estirado. Recuerden, es la nueva forma de estornudar y toser, siempre contra el pliegue del brazo. Si una persona estornuda contra el pliegue del brazo, eso es una barrera para que las gotitas no viajen. Además, usan una boca, 2 barreras para que las gotas viajen. Pero si la prueba más de 2 metros, seguramente la gotita no le va a llegar, y si la persona que estornudó tenía COVID, no lo va a contagiar. Entonces, muy importante este conjunto de medidas como una sumatoria. El que hace 1 más 2 más 3 más 4 más 5 tendrá un menor riesgo de ser contagiado o de contagiar a otros. Y el quinto saludo es que si estamos a 2 metros, pues ya no podemos saludarnos de mano, y entonces basta con una venia y unas palabras muy amables para saludar a las personas. Esas son las nuevas medidas que harán parte de nuestro estilo de vida y que nos permitirán defendernos del virus de la COVID-19, entendiendo que esta no es una enfermedad que hoy se maneje con vacunas o con medicamentos, porque en esa carrera de los centros de investigación y de los laboratorios para producir vacunas todavía no vemos nada a corto plazo. Y coloco la foto de un caficultor adulto. Las personas mayores de 60 años no hacen parte del contingente de trabajo. Para esta cosecha, para la cosecha de fin de año, no podrán participar las personas mayores de 60 años. Recuerde que tienen un riesgo muy alto de desarrollar una enfermedad severa, con riesgo de muerte. Por lo tanto, es necesario que la mano de obra de estas personas, que son tan frecuentes en la caficultura, sea asumida hoy por personas más jóvenes que puedan cumplir las mismas funciones, pero con menor riesgo. En implementación del protocolo, el reto definitivamente es distinto para la finca grande o la mediana grande que para la finca pequeña o esa mediana que tiende a ser pequeña. Entonces, en la finca pequeña, las medidas de seguridad para la COVID-19 transcurren en la cotidianidad,
la familia cafetera se levanta, recoge la cosecha con los de su propia familia porque el cafetal es pequeño. Eso es el 96% de los cafetales de nuestro país. Las fincas son pequeñas y la misma familia recoge con sus propias manos esa cosecha. De pronto tienen que llamar a un vecino, a alguien de la misma vereda, pero como es una zona, una región no COVID, por supuesto que el riesgo es mucho menor. Y entonces se levantan y entonces se toman la temperatura, que nunca debe estar por encima de 38 grados, se lavan las manos frecuentemente, siempre utilizan tapabocas, siempre utilizan los elementos de protección para efectos de las labores del café, mantienen la distancia de 2 metros, incluso dentro del cultivo se reparten los surcos de tal manera que no se vayan a encontrar en ningún momento. En la zona de pesaje de la cosecha mantienen la fila a 2 metros el uno del otro, en las zonas de descanso igual, siempre a 2 metros el uno del otro, y al finalizar la jornada, pues llegan nuevamente a la casa, se lavan las manos con agua y jabón abundante, desinfectan con hipoclorito las herramientas, se desinfectan las superficies de las mesas, las sillas, las paredes, en las habitaciones también se desinfectan con hipoclorito, manteniendo puertas y ventanas abiertas, y de esta manera transcurre el día a día. Cuando se presenta un caso sospechoso, o sea, que tiene tos, dolor de garganta, que tiene fiebre, dolor en el cuerpo, eso se parece como a una gripa, entonces esos casos sospechosos o cuando se presente un caso confirmado, transcurre el aislamiento dentro de la habitación, en su habitación en la finca, y las demás personas se separan, se mantienen alejadas y utilizan todas estas barreras, tapabocas, lavado de manos para evitar ser contagiados. Así transcurre la protección y el protocolo de bioseguridad en el día a día de la finca cafetera pequeña. En la finca mediana y la mediana grande, que tiene que pensar en cuarteles porque tiene que llamar gente de otras regiones para poder hacer su tarea, cuando se presenta el caso sospechoso o el caso confirmado, la situación es distinta. Todas esas medidas de lavado de manos, distanciamiento, tapabocas, se mantienen. Eso es independiente del tamaño de la finca. Pero la diferencia grande se da es en el manejo de los casos sospechosos y confirmados. Entonces vamos a suponer que esta es una región cafetera donde se ven muchas fincas y estas fincas son medianas o son fincas grandes. Hay dos posibilidades. Una que es un poco compleja. Fíjese que a cada finca, cuando tiene un caso sospechoso, que tiene esos síntomas como de tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general, debería de tener un cuartel para el aislamiento. Eso significa cada finca tener un cuartel. Y por supuesto tiene que tener unas personas con tapabocas, con batas para que atiendan a las personas que están enfermas en esos cuarteles. Y ahí se mantienen hasta que se alivien en una coordinación con el hospital local, se toman pruebas para confirmar la enfermedad y aíslan tanto las personas como los contactos. Entonces, si Juan hoy tiene fiebre, tos, malestar y dice, pero es que yo ayer me lo pasé con Rocío y ambas estuvo un rato donde estuvieron menos de 2 metros, por supuesto que son casos sospechosos y también deben de hacer el aislamiento preventivo. Entonces, aquí ahora les hago un planteamiento y quiero dejarles más que todo la inquietud. Entonces, pasaría lo siguiente, en esa misma región podría pensarse en que no se tenga un cuartel en cada finca, sino que exista un cuartel para la región, que puede ser una escuela, que puede ser una bodega que no se ha utilizado en algún tiempo, o que alguien dice yo la ofrezco para efectos de montarla y ajustarla y adecuarla como un cuartel de aislamiento. Y ese cuartel regional se puede montar como una extensión de los servicios del hospital local, es decir, donde esas instalaciones, esto por ejemplo, es un cuartel de aislamiento en otro país, es una escuela realmente, pero que hoy opera para asistir a las personas que están sospechosas de COVID-19 y actúa como una extensión del hospital local. Por supuesto que en este caso, y entendiendo que todo lo que se gira en torno a la enfermedad es atendido con cargo al régimen contributivo, al régimen subsidiado. Es decir, el dueño de la finca no incurre hoy en gastos
asociados a la unidad de cuidado intensivo, ni asociados al transporte en ambulancia, ni a los días de hospitalización, 2, 3 semanas que un caso complicado pueda tardar en una institución hospitalaria de alta complejidad. Todos esos costos asociados a la atención en salud están cubiertos en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, es decir, los que tienen Sisbén y los que tienen EPS del contributivo, estas empresas se hacen cargo de todos esos costos en salud. Pero uno en este modelo del cuartel que es común para la región podría pensar en que fuera una extensión de los servicios del hospital y de esta manera ayudar a facilitar la operación dentro de la finca cafetera mediana grande. Quiero recordarles que en el caso de los afiliados al régimen subsidiado, el artículo 14 del decreto 538 de abril de 2020 establece el reconocimiento de una compensación económica de 7 salarios mínimos diarios legales vigentes para las personas, para los núcleos familiares, uno por núcleo familiar, un reconocimiento de 7 días por cada núcleo familiar que tenga casos de COVID positivo y que cumplan las medidas de aislamiento. Esta es una gestión que, por supuesto, habrá que coordinarla con la Secretaría de Salud Municipal, habrá que coordinarla con la Alcaldía Municipal y también se pueden hacer gestiones ante la Gobernación del departamento y ante la Secretaría de Salud Departamental, de tal manera que tengamos un modelo mucho más articulado de lo público con lo privado, interinstitucional, intersectorial, que permita de manera conjunta e integral atender esta situación que demanda la gestión de la COVID-19 en la caficultura. Entonces, si estamos preparándonos para la cosecha de fin de año, nos quedan entre 12 y 13 semanas para hacer esta gestión, hacer toda esta coordinación, escoger cuál es el sitio de donde se va a destinar el cuartel de aislamiento de la región y comenzar a hacer toda esta articulación con el hospital local, con la secretaría, que la ambulancia, cuando sea posible, porque las vías lo permiten, pueda ir a recoger los casos COVID positivo, sospechosos a la finca, pero cuando no, porque la carretera es muy compleja, pues se haga en los propios carros de la finca, donde una persona que tiene cofia, tapabocas, monogafas, bata, guantes, lleva al enfermo hasta el hospital y el personal sanitario recibe a ese paciente, lo atiende y dependiendo de la necesidad, lo deja en el cuartel de aislamiento comunitario o lo mantiene en el hospital o lo remite a una institución de mayor complejidad. Entonces, vean ustedes que esta situación de COVID nos obliga a pensar de manera tapabocas, puntos de lavado de manos, lavado frecuente de manos, distanciamiento, se disminuye la capacidad de los cuarteles. Entonces tenemos que pensar en la bodega, tenemos que pensar en el comedor, cómo va a ser, y de esta manera comenzar a rediseñar la forma como vamos a operar. Una finca grande, además, en sus procesos puede ser dividida en fincas pequeñas, es decir, que cada sector opere con un comedor, con un cuartel independiente, de tal manera que nunca se hablan y el día que se presente un caso de COVID positivo, no se encuarentene toda la finca, sino que se encuarentene un sector de la finca y solamente sean comunes algunos procesos, como ya el del beneficio o el proceso de secado. Entonces, vean que las oportunidades que nos da se mueven en el transcurso de 12 a 13 semanas para prepararnos para la cosecha grande de fin de año y obliga a una coordinación en cada una de las regiones con las alcaldías, con sus secretarías de salud, con las gobernaciones, con sus secretarías o institutos departamentales de salud y de esa manera, entre una articulación pública-privada, poder cumplir con todas estas medidas y poder mantener ese equilibrio entre la salud y la vida y el desarrollo económico de los caficultores de Colombia. Entonces, un minutico para terminar. Carlos Armando, cederle ya la palabra a la doctora Betty y al final, entiendo, vamos a atender las inquietudes que ustedes tengan y que pueden ir comunicándonos a través del chat. Muchas gracias. Doctor Devia, no señora, usted muy amable, ha sido usted muy claro, nos ha hablado de todo el protocolo para las fincas pequeñas, para las fincas medianas grandes, para las fincas grandes,
tengo aquí en mis anotaciones algo que usted dijo muy importante, es el cuartel comunitario. También me queda algo muy claro para irlo pensando, es como una finca grande, se puede subdividir en predios pequeños y de esa manera hacer los respectivos arreglos y ajustes para que en caso tal de presentarse un caso, pues no se tenga que cuarentenar toda la finca grande, toda la finca mediana. Esa es una lección muy importante en donde todos tenemos que ajustarnos. Muchas gracias, doctor Devia, usted es muy amable. Entonces, para las Mucho gusto. personas que no estuvieron al principio, sigue a continuación la doctora Beatriz Socorro Morales Parra. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, de amplia experiencia en manejo del riesgo psicosocial en empresas públicas y privadas. Esta parte, doctora Beatriz, de la salud mental es muy importante para nosotros los cafeteros. De tal manera que mil gracias por estar con nosotros. Adelante, doctora Beatriz. Bueno, buenas tardes para todos. Soy hija de cafetero, soy de Neira Caldas, viví toda la vida en Manizales y ahora resido aquí en Bogotá. Entonces, ante esta pandemia han surgido muchos sentimientos de miedo, de temor, de incertidumbre, de angustia, de amenaza, y digamos que estos sentimientos son normales. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Como dijo el doctor Devia, estamos aprendiendo a vivir nuevas formas, estamos aprendiendo a esta parte del distanciamiento social que a la hora de la verdad es difícil porque son muy afectivos, dados a tocarnos, a abrazarnos, a saludarnos de beso. Entonces realmente esta parte del distanciamiento social nos ayuda a llevado a tener diferentes formas de contactarnos con otras personas y entonces nos ha presentado todos estos sentimientos. Todas estas emociones que les mencioné, miedo, angustia, rabia, estrés, son normales. ¿Y qué está haciendo el cuerpo y la mente? Adaptándose y buscando soluciones para ver cómo vivo mi vida a partir de este momento. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo de que me contagie, de que se enferme y se contagie mi familia, de que me pueda ir para una UCI, para un hospital, de que pueda contagiar muy fácilmente a mi compañero de trabajo si no estoy utilizando o si no estoy siguiendo estos protocolos. Pero entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el miedo. El miedo y la ansiedad es un miedo a algo futuro, a algo desconocido, pero el miedo nos puede llevar a enfrentarse de varias formas. Hay personas que ante el miedo se vuelven muy arriesgadas y entonces aquí llega todo aquello de que a mí no me pasa, eso le pasa a los otros, yo soy el chacha, aunque me exponga, pues yo no me voy a contagiar. Entonces estas personas se van para el extremo de que simplemente no me va a pasar nada. Ya sabemos que eso es falso, que el virus se contagia fácilmente, entonces esta conducta arriesgada pues no vale en este momento. Hay otras personas que tienden a salir corriendo, se mueren de miedo y estos se paralizan por el miedo, entonces ya se vuelven muy paranoicas. Hemos tenido yo con otras empresas problemas en que los trabajadores están volviéndose muy paranoicos, no quieren tener ni siquiera la distancia de 2 metros reglamentarios, entonces ya no quieren estar como en presencia de otros. También es una conducta pues que ni muy arriesgada ni muy miedosa, porque pues realmente no nos lleva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Tenemos que convivir con el virus, tenemos que actuar, tenemos que protegernos y afrontar con prudencia. ¿Cuál es la prudencia? Siguiendo todos los protocolos que nos ha dicho el doctor Devia y pues todo lo establecido en cada una de las fincas de acuerdo al tamaño. Yo les voy a decir algunas cosas muy importantes que ustedes como cafeteros tienen que seguir o las personas que están dirigiendo las fincas, y es muy importante. Aquí lo que nos decía el doctor ahora es la parte de reforzar lo que se dice. Usualmente las personas, si nos dicen varias veces, lo vamos introyectando, lo vamos haciendo parte de nosotros mismos. Entonces esta parte
no solamente decirlo todo el tiempo, sino también que ustedes tienen que ser unos referentes con sus trabajadores, referentes en el sentido de que si yo les exijo que se pongan el tapabocas y me ven sin tapabocas, pues nada que hacer, ¿cierto? Entonces, referente es que yo voy a servir como ejemplo ante los trabajadores para que ellos hagan esta parte. Es muy importante esta parte porque pues a ustedes los ven como simplemente, digamos, los dueños, como decía mi papá, paternalmente, los papás de la finca, y es muy importante el ejemplo que da ese papá a sus trabajadores. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que decirle a nuestros trabajadores, es que aprendan a expresar sentimientos y lo que se siente. Aquí en este momento vale la pena tener miedo y expresar que tengo miedo. En la medida que yo expreso con mi familia, con mis compañeros de trabajo, simplemente estoy haciendo que esos sentimientos salgan afuera y que yo me dé cuenta que las personas sentimos parecido, las personas sentimos similar. Todos tenemos miedo, todos pensamos que cuándo se va a acabar esto, que esto está muy largo, que cómo va a ser nuestra vida dentro de 6 meses, que si en un año, ¿qué pasará? Entonces, en este momento estamos todos cobijados como bajo la misma incertidumbre, y cuando yo expreso esas emociones a otras personas, ¿qué me pasa? Pues simplemente me siento escuchado, y aquí viene y juega una cosa muy importante que también nos decía el doctor Devia, y es la parte del apoyo social. Cuando yo tengo un apoyo social adecuado, cuando me siento apoyado y como cuando me siento parte de un grupo, pues digamos que los niveles de incertidumbre tienden a disminuir notablemente. Otra cosa muy importante aquí es que en ese momento tenemos que evitar la sobreinformación, los rumores sin fundamento. Pues nos ha llegado información por todas las redes sociales, y la idea es que debemos estar informados, pero no sobreinformados, porque las personas que están sobreinformadas tienden a tener mayores niveles de ansiedad. Aquí no, vienen muchas cosas, que se tome esta pastica, que se tome esto, que las defensas que se bajan, que se sube. Entonces aquí pues tenemos que enseñarle a nuestros trabajadores que no podemos creer en fórmulas mágicas para sanar, en cuentos que nos llegan, que toda la información tiene que ser como dirigida a través de los médicos, a través del servicio médico de la federación. Importante esta parte. Otra cosa es que mantengan el contacto telefónico con las personas que aman. Muchos de los recolectores pues viven en otras regiones, viven en otros sitios, pero es muy importante para ellos el poderse comunicar diariamente y que le expresen lo importante que son para ellos, la parte del afecto, del cariño, del amor, porque eso también los hace tener ese contacto con ellos y pues solucionar los problemas pues a largo plazo, pero pues ayudar a solucionar también las necesidades. Y punto importante, pues ser agradecido y cuidar lo que se tiene. Ser agradecido, pues en este momento tenemos una familia, tenemos una vivienda, pues hay comida, un trabajo, pues al aire libre, que entre comillas, en fincas que libres del COVID, que entre comillas están protegidos por el COVID, un salario con el que pues puede sostener las necesidades básicas de la familia. Entonces, como enseñarles a que den gracias siempre. Yo me acuerdo de mis días cuando era pequeña en la finca de mi padre, que cuando estaban en recolección de café, ellos se reunían todos y rezaban un poquito, un Padre Nuestro antes de iniciar como las labores de recolección. Y a mí me parecía muy lindo eso, porque yo era muy pequeña, 6, 7 años, pero le queda a uno grabado esa situación, como que le encomendamos el día, como que le damos gracias a Dios. Hay personas que oran, que rezan. La idea es buscar como esas alternativas, como esos estilos de afrontamiento que uno tiene para estar conectada. Una cosa muy importante aquí es que el ser solidarios y ayudar a otros. Yo sé que en las fincas son muy solidarios, se ayudan unos con otros, en esa medida en que yo pueda ayudar a mis compañeros, en la medida que yo pueda ayudar a otros que tengan menos, que
que tengan más necesidades que yo, pues se siente muy bien a nivel espiritual y pues se siente muy bien con uno mismo. La parte de la autoestima aumenta mucho cuando uno comparte lo que tiene, algo más de lo que tiene con otras personas. Importante también es mantener la unión. En varias empresas ya me han comentado que se han presentado muchos conflictos de convivencia, que porque me tosió cerquita, porque se me hizo cerquita, porque me rozó. Entonces es muy importante como que hablar mucho de tolerancia, del manejo de la convivencia, del manejo de las relaciones interpersonales, pero en la medida en que nos comuniquemos todos, en esa medida pues es más fácil. Ustedes saben que todos las aerolíneas, ellos tienen siempre unas reuniones en las empresas petroleras también que se llaman el briefing. Por la mañana se reúnen a las 6 de la mañana antes de salir, qué ha pasado, qué tenemos que hacer, cómo nos encomendamos a Dios, una pequeña oración, y por la tarde, antes de terminar pues la labor, el cierre del día, hacen pues otra reunión que se llama el debriefing. Y en el debriefing, ¿qué hacen? Simplemente el debriefing es muy importante para ver qué nos ha pasado hoy, si hemos tenido algunos problemas, si hemos tenido algunos roces, y a través de la comunicación cómo ir solucionando estas situaciones que se presentan día a día y que pues pueden generar conflictos a largo plazo. Aquí vuelvo a retomar lo que dijo el doctor Devia, aquí tenemos que ser responsables, tenemos que todos generar estas conductas de autocuidado, porque ya hay que hacerles ver a ellos que tenemos ya una responsabilidad moral, es una responsabilidad social. Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti, pero si yo me contagio, también estoy contagiando a otras personas. Entonces, la importancia también de que ellos informen si me siento mal, si tengo algún síntoma, porque pues como somos responsables de los otros y de mi cuidado, en esa medida pues nos vamos a proteger, nos vamos a cuidar todo. Por último, pues adoptar estas nuevas medidas, la nueva forma de ver las cosas, de hacer las cosas y de vivir, los nuevos comportamientos sociales, las nuevas formas de, algún día ya nos podremos abrazar nuevamente, ya nos podremos volver a encontrar en familia, pero es muy importante aquí la parte de la actitud. Las personas que somos contentos, que somos felices, tenemos menos probabilidad de contagiarnos porque ya el doctor Devia nos puede reforzar un poquito, tenemos pues un sistema inmunitario más fuerte que aquellas personas que están todo el tiempo negativos, que están con mucho miedo. Entonces aquí lo importante es como esta parte de estar contentos, de estar felices, de saber que tenemos que compartir siguiendo estos protocolos y estas distancias sociales. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, pero es muy importante la comunicación, el manejo de la convivencia, de las relaciones interpersonales y sobre todo el estar contentos, el estar feliz. Hay una cosa muy importante que cuando uno dé algo, cuando uno está trabajando, lo haga con amor, que uno lo dé todo. Y como nuevamente les decía, tenemos que tener el referente. Si yo como dueño de la finca estoy feliz, estoy contento, dando ejemplo, que haya una coherencia entre lo que digo y lo que hago, pues va a ser más fácil que las personas introyecten todos estos protocolos del que estamos hablando y los que estamos. Pues doctora Beatriz, muchísimas gracias. Usted nos ha dicho con mucha insistencia que hay que tener la mejor actitud para el relacionamiento, la mejor actitud para la tolerancia. Mire, en todos estos años que hemos pasado, aquí se ha hablado mucho de ser tolerantes. Pues este es un momento crucial para que esa tolerancia esté al máximo. Es toda una actitud de no agredir, toda una actitud de ser tolerantes con el vecino. Yo recuerdo por ahí que había un periodista desde hace muchos años que terminaba el noticiero diciendo buen genio para todos. Pues esa actitud del buen genio es fundamental en este manejo de esta cuarentena. Usted decía, doctora Beatriz, que si tenían alguna pregunta, entonces metodológicamente pues es lo siguiente, el doctor Devia ya intervino, usted amablemente le agradecemos mucho su intervención y después viene ya doña Araceli González, que también nos va a hablar en unos
10, 15 minuticos sobre ella cómo ha implementado el protocolo. Van a ver el testimonio también tan interesante de doña Araceli. Les comento y les repito, ella es caficultora del municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, tiene una muy linda familia y es un ejemplo de cafetera. Doña Araceli, muchas gracias y adelante entonces para que nos cuente cómo es que usted ha implementado el protocolo. Adelante, doña Araceli. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerle a la institución, la Federación Nacional de Cafeteros y a su equipo de extensionistas, ya que ellos nos han socializado y enviado vía internet la cartilla protocolo COVID-19 para nosotros los caficultores. Pues recuerdo muy bien su lema, que es la salud de todos, es asunto de todos. Ya con estos protocolos que nos han enviado para adaptarlos a las fincas, pues yo sabía que tenía que implementarlas y que se debía dar un cambio en la rutina de los quehaceres de la finca. Por eso mandamos a fotocopiar la cartilla, la estudiamos en familia, la analizamos y retomamos lo más importante de la cartilla, ya que era muy necesario para ser implementada en la finca. Ya teniendo pues muy claros estos protocolos, hicimos la primera capacitación a los trabajadores y a los agregados de la finca. Cabe destacar que en esta capacitación, que fue hecha empleando los términos más sencillos y acordes a la cultura de los trabajadores, fue dirigida por mi hijo Andrés Mauricio Chaverra González, quien será el relevo generacional de la finca Villanueva, que es propiedad de la familia González Marín. Pues este joven de verdad que se ha interesado más o menos hace un año acá por las fincas cafeteras. Él estuvo 5 años después de haber terminado estudios en la universidad, estuvo 5 años trabajando en Empocaldas y viajaba por todos los municipios del departamento de Caldas y allí fue como adquiriendo una cultura cafetera y se fue motivando y ya hemos decidido en la familia que será el nieto que va a manejar esta finca. Después de hacerles ver la importancia a estos trabajadores que teníamos que realizar esos cambios, se procedió a una desinfección general de cuarteles y de otras dependencias que hacen parte de la casa y de la finca. ¿Qué hicimos? Desocupamos los cuarteles, sacamos las camas, sacamos camarotes, sacamos colchones para asolearlos, se le hizo un lavado muy bien a las cobijas, a las sábanas, a las fundas. Quiero contarles que esta actividad siempre me la realiza un trabajador. Pues quiero compartir algo de él. Don Efraín Tobón es un andariego de Nariño, Antioquia. Él vino en el año 2018 a recolectar la cosecha de octubre. Quedó como muy contento porque ahora el año pasado, en el 2019, llegó desde septiembre, nos acompañó toda esa cosecha y él en el mes de enero fue a darle un saludito a su familia y para sorpresa mía regresó como a mediados del mes de enero. Él es un trabajador muy querido, casi que ya un familiar, y les cuento que allí lo agarró esa pandemia y lo tenemos en la finca. Pues digo que gracias a esta pandemia lo tengo en la finca porque es muy útil. Don Efraín siempre organiza la mezcla con la fórmula
que nos ha recomendado la Federación, la del agua y el hipoclorito. Él hace esa mezcla en la fumigadora, siempre es muy responsable de utilizar los elementos de protección personal. Utiliza la gorra, las gafas, el tapabocas, el overol, los guantes y las botas. Él siempre espera que nosotros desocupemos los cuarteles y entre y desinfecta primero los cuarteles así vacíos, luego pasa por los camarotes, camas que están afuera y colchones asoleándose, luego hace otra desinfección en la ramada. Están todos los beneficiarios que tienen que ver y que tienen contacto con los trabajadores. También les quiero contar que esta actividad se hace cada 8 días en la finca. Resulta que nosotros en la finca tenemos los cuarteles acondicionados para 5 trabajadores, pero en este momento, en esta pandemia, solamente se le permite a 2 trabajadores dormir por cuartel. Y entonces, ¿qué se hizo? A cada cuartel le pusimos un balde, le pusimos una trapeadora, le pusimos el frasquito de limpio y la bolsita de jabón, porque sí es muy importante para ellos que diario, bien sea en la mañana o en la noche, ellos le hagan una trapeada a su cuartel para desinfectarlo. ¿Por qué no pusimos una escoba allí? Porque la cartilla de protocolo recomiendan que la escoba no, para no levantar el polvo. Más adelante, si en la misma semana le dimos a cada trabajador, le hicimos la entrega de un kit de elementos necesarios para este COVID, que fueron las gafas, los tapabocas, guantes, alcohol, y le adicionamos un cuadro de jabón Rey para el lavado permanente de sus manos. Aquí quiero contarles que este kit lo vendió el Comité de Cafeteros y nos da una facilidad pues, de pago. Tampoco es muy costoso. Otra cosa que es muy importante, pues, que gracias a Dios, pues en la finca la tenemos, que es que lo que es el lavamanos, el sanitario y el baño y el lavadero es independiente para los trabajadores. Los agregados también tienen aparte, nosotros también tenemos aparte, entonces no, los trabajadores solamente utilizan esa dependencia que es para ellos. Los cuarteles siempre deben permanecer abiertos y deben tener las ventanas también abiertas. Otra medida que es muy importante que tomamos para que los trabajadores no se vinieran para el pueblo los sábados y los domingos, ¿cierto? A contagiarse, no a llevar el contagio a las fincas, fue que implementamos otra jornada de trabajo para los sábados. Los trabajadores los sábados, de 7 a 5 de la tarde, también hacen la recolección del café. Les cuento que establecimos otras medidas, como fue la distancia entre ellos, tanto en la casa como en los lotes. Siempre nosotros acostumbramos que todos los trabajadores deben recolectar el café en un mismo lote. Ahora no lo hicimos. La finca tiene 6 lotes. ¿Qué hacíamos? En un lote estaba la mitad de trabajadores y en otro lote la otra mitad. Esos trabajadores siempre conservan una distancia de surco en surco. Entonces, el patrón de corte que hizo, mientras un trabajador empieza con el surco a la derecha, el otro trabajador debería empezar a recolectar su café a la izquierda. También para la hora de la alimentación, media hora antes suben los trabajadores de un lote y media hora suben los trabajadores del otro lote. Bueno, entre esas medidas también tenemos las distancias entre ellos, el uso permanente de tapabocas en la casa, el lavado frecuente
de sus manos. Y todos pues sabemos que hay que toser utilizando el pliegue del brazo, o de pronto ellos tener pues como un dulce abrigo o una cosita para ellos ponérselo en la boca, inmediatamente van a toser. Me dio mucho pesar, pero lo tuve que hacer, que fue suspender los juegos que generalmente se hacen en la noche, y verdad que es muy frecuente hacerlo los sábados en la noche y los domingos después de mediodía. Tuve que suspender el parqués, tuve que suspender el dominó y otros juegos que se practican allí con frecuencia. ¿Por qué? Porque esto va contra las medidas de prevención. Para los alimentos, siempre se le insistió y se le insiste a la señora que debe estar lo que es la cocina muy bien organizada, lavarla frecuentemente, lavar muy bien los platos, las cucharas, y siempre a la señora se le dice que tratar de que los platos como que los utilice la misma persona, ¿cierto? No que hoy lo utilice un trabajador y al otro día el otro. Entonces ella es como muy pendiente de eso, y al momento de servir esos alimentos, ella debe siempre tener el tapabocas y los guantes. Lo mismo los trabajadores reciben el alimento y ellos ya saben que se deben hacer en lugares diferentes. Tenemos 2 comedores, pero ellos ya sabían que se tenían que ir para otras partes a consumirlos. Me parece a mí pues muy importante resaltar que pues yo pensaba que era tan difícil como implementar eso en la finca, que no, que los trabajadores te van a entender, pero a pesar de ellos ser renuentes y ser muy reacios como a los cambios o a las normas que hay que establecer, ellos aprendieron y entendieron que estas medidas son muy importantes para enfrentar el COVID-19. También que eso era muy importante para que ellos se cuidaran en su salud y cuidaran la salud de sus compañeros y de sus familias. Me parece también importante contarles que los domingos hacemos y compartimos y socializamos con ellos. Ahí tenemos muy en cuenta y les contamos todas las recomendaciones que son adoptadas por el municipio. Tenemos, gracias a Dios, un alcalde muy excelente, y él, muy responsablemente, le ha dado un excelente manejo a esta pandemia. También los domingos, fuera de darles esas normas, esas instrucciones, se distribuyen. Unos hacen la recolección y el rajado de la leña para la señora hacer de comer a la semana siguiente. Luego, mientras ellos hacen la recolección de leña, hay otros que están lavando sus pertenencias, y hay otros que están haciendo el aseo de los cuarteles, y muy especialmente a don Efraín, como les contaba antes, él ya sabe que cada 8 días, los domingos, está haciendo esa desinfección general a toda la casa y otras dependencias. Me gusta contarles esto. A mí me gusta cocinar. Yo soy feliz cocinando, me encanta. Y entonces, los domingos cocino para mis trabajadores y cocino para los agregados. A la señora del agregado no la dejo arrimar a la cocina. Yo les cocino y les hago la alimentación desde el desayuno hasta la comida, y pues les quiero contar, no tiene ningún costo para ninguno de ellos. Eso es como cortesía pues de la finca, porque a mí me parece muy importante querer los trabajadores, hacerlos sentir parte importante de la finca, porque como bien lo sabemos, ¿qué hacemos en una finca sin trabajadores? No, ¿qué tal una finca sin trabajadores, cierto? Entonces, yo siempre los he tratado muy solidariamente,
de una forma muy cordial y muy respetuosa. Y lo mismo, ellos también son muy respetuosos. Me gustaba mucho escuchar que si de pronto, es muy poca las veces que yo no bajo los domingos, pero cuando de pronto no me demoro un domingo para bajar, siempre ellos salen y me dicen, patrona, ¿usted por qué no había vuelto? Nos está haciendo mucha falta. Porque pues les quiero contar algo también muy bonito. Todos los viernes por la noche o los sábados, yo siempre hacía con ellos la torta de reciclaje. Entonces yo los invitaba para ellos aprender. Y a ellos siempre se les quedó eso. Profe, ¿cuándo vamos a hacer la torta de reciclaje? En estos momentos pues no la podemos hacer. Ahora casi que finalizando, pues quiero hacerle una invitación a todos los caficultores de Colombia, de Caldas, y muy especialmente a los caficultores de Aguadas, para que implementen todas estas medidas propuestas por la Federación Nacional, ya que son fáciles de implementar y pues no tienen un costo muy alto. Y sobre todo que nos van a servir para nuestra salud y la salud de nuestros trabajadores. Doña Finalmente, sí. Bien pueda, señora, termine si es tan amable. Bien pueda, termine, doña Araceli. Finalmente, pues hago un reconocimiento muy especial a la Federación Nacional de Cafeteros y a su equipo de extensionistas, ya que yo me he sentido muy acompañada en esta cuarentena y me ha sido de gran utilidad en esta traviesa y me va a servir para la cosecha porque ya tengo muchas cosas adelantadas. Pues ahí escuché del doctor José Humberto de los cuarteles, pues siquiera uno a nivel regional. Yo les cuento que en la finca pues tenemos una bodega un poquito amplia y pensamos que para la cosecha pues vamos a dividirla en dos para tener un pequeño cuartel de aislamiento por si se necesita. Dios quiera que no lo necesitemos, mientras se es trasladado para el hospital o para el cuartel regional. También estamos para la cosecha, pensando pues en dotar el botiquín con los elementos más importantes para esta pandemia, que ya sabemos que son pues los tapabocas, guantes, muchísimo alcohol y unos termómetros caseros, que en este momento pues no los tenemos, pero me parece a mí muy importante que hayan unos termómetros caseros bastantes para de verdad iniciar con la toma de la temperatura. Muchas gracias. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Les cuento que es la primera vez. Pues, Muchas doña gracias. Araceli, es la primera vez y muy bien. Muchas gracias. Mire, le resaltamos a usted todo su sentido solidario, toda su condición de caficultora, todo su compromiso, toda esa solidaridad que usted con sus palabras nos expresa al querer compartir todo lo que está haciendo. Además, la felicitamos enormemente por el buen equipo, por el buen relacionamiento y por toda esa solidaridad con su vereda y su municipio. Además, usted es muy juiciosa, fotocopió prácticamente el protocolo, lo distribuyó a cada uno. Mejor dicho, también hay propuestas muy innovadoras de parte suya. Muchas gracias, señora, por todas sus condiciones. Usted, sin ninguna duda, tiene los valores que siempre tenemos todos los cafeteros de nuestros abuelos, de ser colaboradores, solidarios, transparentes, comprometidos. Usted es muy de apoyo institucional. De todas maneras, mil gracias, señora. Vamos entonces a formular una serie de preguntas. Tenemos unos minutos. Hay una primera pregunta para el doctor Devia que trato de resumirla en varias personas que muy amablemente nos han escrito. Es un poco de cafeteros, es una buena cantidad de cafeteros que están pensando en la próxima cosecha de fin de año. En este momento están en cosecha de mitaca. Una preocupación absolutamente entendible, es la transhumancia. Entonces ellos dicen, mire, aquí el 37% de las hectáreas en Caldas está en manos de medianos y grandes cafeteros. ¿Qué hacemos? Porque van a llegar trabajadores de otros sitios, de otros departamentos, de pronto con el riesgo de contaminar a las personas de la vereda donde tenemos las fincas. ¿Qué hace el doctor Devia? ¿Cómo aprovechar desde ahora que nos quedan unos meses para esa cosecha, para que esto no nos pase?
Adelante, doctor Debe, y después vamos con una pregunta para la doctora Beatriz y, por supuesto, para... Sí, Carlos Armando, muchas gracias. Definitivamente es un riesgo cuando se recurre a mano de obra que no es de la región y particularmente la mayoría de nuestros municipios que hoy son COVID negativos, es decir, no hay casos confirmados. Lo primero que tenemos que tratar es de recurrir a la mano de obra de la región, llámese la vereda, el mismo municipio cuando es un municipio que está libre de COVID. Piensen en todo caso que a raíz de todos estos temas del cese de la operación de muchas personas, los trabajadores independientes se quedaron sin trabajo y eso se convierte también en una forma de poder darles la oportunidad de que tengan ingresos haciendo parte de la recolección. Para esto, muchos municipios cafeteros han implementado como unas, llamémoslas bolsas de empleo. En esas bolsas de empleo lo que hacen es seleccionar personal de menor riesgo, a las personas más jóvenes que no tengan patologías crónicas, que permitan que puedan hacer estas tareas de recolección que normalmente no eran recolectores, pero que como no han tenido trabajo, pues se convierte en una oportunidad de tener ingresos. Adicionalmente, piensen siempre en tener el menor número de personas posible. Entonces, claro, no podemos pensar en el modo antes de COVID. Yo antes hacía mi cosecha, la recogía con 60 personas. Hoy es necesario que nos preguntemos cuántas personas es el mínimo que yo necesito, que además me quepan en unos cuarteles y unos comedores que tienen una menor capacidad. Que adicionalmente, si yo trabajo, como dijo doña Araceli, los sábados, los domingos, entonces eso cuántas personas me está dando y de esa manera poder tener el menor número de personas posible. Y sin duda, igual muchos dirán, pero a mí aún así no me alcanza de la mano de obra local, entonces hay que hacer una coordinación con las alcaldías municipales, con la Policía Nacional, de tal manera que se establezcan unos corredores que permitan el tránsito de las personas que van a hacer las labores de recolección. En el caso del Huila, por ejemplo, tocó mover gente desde el sur hacia el norte del Huila en una labor coordinada con las fuerzas militares, con las alcaldías de los municipios involucrados e incluso se incluyeron pruebas de detección de COVID para efectos de este personal. Entonces, realmente solos no lo podemos. Es necesario una gestión articulada con la alcaldía municipal, con la Secretaría de Salud, con los distintos alcaldes involucrados en ese corredor para permitir que las personas lleguen. Pero no olviden, piensen siempre en el menor número de personas posible. Y primero, en la gente de su región. Doctor Devia, rápidamente, pregunta rápida, respuesta rápida, para seguir con la doctora Beatriz. ¿Se pueden contratar recolectores mayores de 60 años? Bueno, en la presentación les decía que las personas mayores de 60 años son objeto de un cuidado especial. Entonces no deben de hacer parte del contingente de trabajo. Muchos caficultores de Colombia son mayores de 60 años, la gran mayoría son mayores de 50 y en el grupo de 60 es un porcentaje muy importante. Pero también uno ve la mano de obra de recolectores mayores de 60. Desafortunadamente, hacer parte del contingente de personas mayores de 60 años con el riesgo de contagio es muy peligroso. Recuerden que estas personas hacen la expresión más severa de la enfermedad, normalmente van a la unidad de cuidado intensivo y tienen una alta probabilidad de morir. Realmente no nos estamos ni les estamos haciendo un favor a los mayores de 60 años cuando los hacemos parte del contingente de trabajo. Muy bien, doctora Beatriz, hay una inquietud también, una persona nos la hizo, es ¿cuándo sabemos que una persona es depresiva? Fruto de todo este confinamiento, tal vez del desespero, ¿y qué hacer con esa persona? Muy importante la pregunta. Hay algunos síntomas que son observables. Una persona que está deprimida está triste, tiene apatía, no tiene muchas ganas de trabajar, no tiene muchas ganas de relacionarse con las otras personas,
es una persona que su semblante se ve caído, se ve triste. Entonces, realmente es muy importante que nosotros identifiquemos esos síntomas en las personas. Eso es cuando está triste, pero también tenemos que ver las personas cuando están ansiosas. Una persona ansiosa está agitada, tiene mucho movimiento, habla mucho, mucha palabrería, no se queda quieta. Entonces, tanto un extremo como el otro, digamos que puede ser una reacción normal a esta situación. Lo anormal es que siga constantemente con estos, digamos, con estos comportamientos, y si la persona ya, digamos, tiene comportamientos extremos, como una persona que tiene muchas ganas de llorar, se le saltan las lágrimas frecuentemente, ya tenemos que buscar ayuda médica porque realmente, digamos que ya se está saliendo de lo normal. Por eso hay que impulsar a la gente a que hable, a que nos cuente. Yo les digo que no solamente el autocuidado tiene que ver con seguir todos estos protocolos que nos han dicho, que ya lo sabemos todos, sino con toda la parte de cuidado psicológico. Cómo yo mismo me monitoreo la parte psicológica. Es como cuando uno se pone todos los días el tensiómetro porque tengo tensión alta. Es como decirle a los trabajadores qué están sintiendo hoy, cómo se están sintiendo hoy, que ellos mismos hablen, expresen, y en esa medida pues uno ya también los va conociendo, y pues buscar ayuda médica es muy importante. No sé qué dice el doctor Devia ante esta situación. Sí, la doctora Betty tiene toda la razón. El problema no es sentir tristeza, el problema es mantener triste. El problema no es llorar, el problema es llorar constantemente, y ya en los casos más complicados las personas tienen además ideación suicida. Recuerden que la depresión es una de las causas más importantes de mortalidad en el mundo por asuntos asociados al suicidio. Entonces, cuando ya el tema se vuelve crónico, que no son capaces de reponerse de un día a otro, de una hora a otra, de esas situaciones que les generan tanto aburrimiento, desesperanza, tristeza, sensación de que están solos en el mundo, que nada es posible, entonces es necesario buscar ayuda del médico. Pero antes de llegar a eso, el acompañamiento, hablar, conversar, permitirles que cuenten todo, que suelten todo eso que tienen, que los agobia, genera un efecto muy positivo en las personas, tanto en las ansiosas como en las depresivas. Pues bien, Sí, muchas de gracias. todas formas, perdón que los interrumpa, aquí Señora. es muy importante lo que nos decían ahorita en la capacitación, ese acercamiento con los trabajadores. Yo creo que es vital, porque pues uno aprende a conocer cuál es el que está sonriente siempre, cuál es el que tiende a la tristeza, y entonces uno tiene que ser como monitor de esos comportamientos, saberlos identificar para poder en un momento decirle, venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué lo veo diferente a su forma normal de actuar? Es muy importante esa parte. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces porque hay muchas preguntas, vamos a extendernos un poco más, por supuesto. A todos mil gracias por la participación. Doña Araceli, una pregunta que nos hacen: ¿cómo es la aplicación del protocolo en el transporte del café, en la venta de su café? ¿Cómo es ese desplazamiento de la finca al municipio, en la cooperativa, para que resumidamente nos dé la respuesta? Bueno, el señor alcalde, pues entre los protocolos que asumió fue el tipo de cédula. Entonces ya sabemos, en el caso mío, el café lo debo traer los martes de la finca, y debo asistir a la cooperativa a la venta, y allí también tenemos unos protocolos que debemos entrar con los guantes, debemos entrar con el tapabocas, nos dan el turno, ¿cierto? Allá nos dicen, por ejemplo, el día de hoy, yo llegué a la cooperativa a las 10 de la mañana, fui a pedir el ficho y don Fernando me dice, doña Araceli, usted debe venir a las 12 en punto. Entonces yo me regresé para mi casa de 10 a 12, a las 12 volví a la cooperativa, había muy poquita gente y allí hice la venta de café. Bueno, señora, a ver, muchas gracias. Doctor Devia, dos preguntas en una. Una, les ha llamado mucho la atención a algunos participantes de ese cuartel comunitario. Ellos quieren que usted explique un poco más qué es aquella estrategia de subdividir una finca mediana o grande,
¿Cómo sería? ¿Cuáles son los fundamentos? Esa es una. Y la otra también, digo que dos en una es un poco distinta, pero lo aprovecho, es una finca que no tiene cuarteles y ocupa mano de obra local. ¿Cómo debe manejar la cuarentena al tener un trabajador sospechoso de tener coronavirus o si contrae el coronavirus? Dos preguntas en una. Muchas gracias. Ok, entonces, con respecto a cuarteles, realmente esto es el tema más complejo. Entonces, un cuartel de aislamiento normalmente es un sitio donde van a permanecer las personas que están sospechosas o confirmadas de COVID-19. Las personas sospechosas son esa persona que tiene fiebre, tos, malestar general, secreción nasal, y las personas confirmadas son las que le hicieron la prueba y le dijo el servicio de salud, usted tiene COVID. Esas personas tienen que permanecer en cuarteles de aislamiento. Técnicamente debe haber un cuartel de aislamiento o una zona del cuartel para las personas confirmadas y otra zona para las personas sospechosas. A este cuartel solamente salen de ahí las personas que ya se les descarta la enfermedad porque ya se curaron o las que se complicaron y que tocó llevarlas al hospital porque presentaron convulsiones o dificultad para respirar. Este cuartel es atendido por una persona que va hasta cierto sitio de la finca, ahí le tienen la comida, se las lleva hasta la ventanita, él se para ahí en su malestar, come y devuelve la loza. Esta persona recoge la loza de cada una de las ventanitas que se coloca sobre estas superficies y la lleva hasta un sitio donde es lavada de manera independiente, etcétera. Quien atiende el cuartel de aislamiento tiene que utilizar tapabocas, guantes, bata, y este cuartel tiene unidad sanitaria, ducha, lavamanos, taza sanitaria, de tal manera que sea unas personas que están totalmente aisladas de los demás. Cuando hay un caso en una finca hay que recurrir al aislamiento de la persona. Vamos a suponer que esta es una finca pequeña donde viven 5 personas y vamos a pensar que es que el hijo de 18 años, a él le gusta irse al pueblo y habla con los amigos y participa en fiestas y entonces un día se puso con fiebre y malestar, le hicieron la prueba de COVID y salió positivo. A él hay que aislarlo, entonces él tiene que irse a su habitación y permanecer allá hasta que se le dé de alta, en promedio 2 semanas, 14 días. Él resulta que él es muy cariñoso, entonces le da besos y abrazos al papá, a la mamá, a la hermanita, al abuelito, entonces se volvieron todos casos sospechosos porque son contactos de un caso positivo, que es el puntico rojo. Entonces quiere decir que esa finca tiene que entrar en cuarentenamiento, en aislamiento, no interactúa con las demás personas de la región, no entran personas, no salen personas. Aquí habrá que pensar en quién les lleva el mercado hasta la portada de la finca. Las personas de la zona, todos los que están alrededor, mantienen muy estricto el cumplimiento de todas las medidas del protocolo, de tal manera que usan tapabocas, se lavan las manos, mantienen el distanciamiento, no circulan entre ellos ni entran ni salen de las fincas, de tal manera que se hace un cerco epidemiológico que evite que las personas salgan y contagien a las otras fincas, las otras personas que hay en las fincas de la región. De esta manera se actúa cuando hay un caso. En esta situación de esta finca pequeña que se encuarentena todo, la finca, la cosecha, los carros, no entra, no sale, nada sale de la finca. Entonces, pues es una finca que hay que apoyarla en la región, se puede hacer apoyo del comité, la alcaldía, las instituciones, la institución sanitaria, de tal manera que les ayudemos a resolver las necesidades que están teniendo las personas que están en la finca. Si esto se hace, es probable que el único enfermito en este caso sea este muchacho de 18 años. Si esto no, y que la cuarentena dure 14 días. Si no se hace este cuarentenamiento, este joven seguramente va a infectar a los demás miembros de la finca y entonces estos serán muchos 14 días, lo cual va a prolongar la cuarentena y a poner en problemas la economía de esa finca cafetera. Y si no se cuarentena la finca, por supuesto lo que va a pasar es que siguen saliendo, entrando personas a esta finca y se van a contagiar las personas de la región. Entonces, ante un caso, el confinamiento del caso hay que aislarlo para evitar que contagie a todas las demás personas. En una finca grande es muy importante subdividir
conviertan esas fincas grandes, medianas, en fincas pequeñas. Es decir, actúan de manera independiente, cada una tiene su comedor, cada una tiene su cuartel, la remesa llega por puertas distintas y funcionan como fincas independientes. Habrá unas cosas comunes, el beneficiadero, el silo para el secado del café, bueno, esas cosas, esos procesos que justamente no se pueden independizar. Pero lo que sí es que las personas de un sector de la finca no hablan, no interactúan, no duermen, no almuerzan, no se ven con las del otro sector de la finca, de tal manera que funcionan como, en este caso, 3 fincas independientes. Aquí hay un puntico rojo. Si en este cuadrante se presentó un caso de COVID positivo, hacemos el aislamiento de ese caso, se encuarentena este sector de la finca, pero los otros 2 sectores pueden seguir operando sin ningún inconveniente. Eso es muy importante para efectos de fraccionar, dividir el problema y evitar que se afecte toda la operación en la finca. Entonces, y en cuanto al cuartel comunitario, pues sencillamente es una respuesta, vean esta foto, cada finca montando un cuartel. Voy a decirles cualquier cosa. Deciden construir cuarteles, cada uno 30 millones de pesos, 120 millones de pesos acá en cuarteles. Hay que tener en cada finca una persona, y eso que es poquito, a cuidar a todos los enfermos. Pues esto se vuelve costoso, imposible. Pues cuando esta es la situación, piensen en región, piensen en un cuartel de 3 municipios, un cuartel para 2 municipios, un cuartel para una gran zona cafetera en un departamento, que es este, que se monta, que se construye como una extensión del hospital. Para que eso suceda, tendrá que hablarse en definitiva con el gerente del hospital, con el secretario de salud, con las EPS, con el alcalde municipal, con el gobernador. Es decir, esto es de una gestión con el gobierno, donde lo público, que es el gobierno, y lo privado, que es la caficultura, se unen en una solución para una región. Si es claro que si vamos a tener recolectores, tenemos riesgo de COVID, pues hay que tener una respuesta a COVID, y tener una respuesta en una articulación de lo público con lo privado, pues es lo justo para una situación de pandemia como la que estamos viviendo en cada una de las regiones cafeteras. Para esto nos quedan 12, 13 semanas a lo máximo, entonces es bueno comenzar a hacer todas estas gestiones con los gobiernos locales. Muy bien, doctor Devia, hay una regulación a nivel nacional, está siendo aplicada por los alcaldes y gobernadores, y aquí basados en una pregunta en relación con la cédula cafetera, por ejemplo, para ir a vender el café, que si se puede hacer y mostrar esa cédula cafetera o la copia del SICA. Déjenme decirles lo que la federación ha hecho en este caso muy puntual. Si bien es cierto, existe una normatividad nacional, hay ciertos alcaldes que de alguna manera no la están cumpliendo. Lo que se ha hecho es un modelo de trámite que lo tienen los directores ejecutivos para hablar con las autoridades locales o con el gobernador respectivo y poder facilitar esta movilidad. También hubo reunión con el general Ateortúa, director nacional de la policía, y con 30 generales para poder que la cédula cafetera, cuando lleguen a un acuerdo motivado y organizado por el director ejecutivo, junto con el alcalde y, por supuesto, las autoridades de salud, etcétera, se pueda hacer. Doctor Devia, una pregunta que también es del caso, una pregunta rápida y una respuesta rápida. La duración del hipoclorito de sodio es de cuánto tiempo para estar fumigando, aplicándolo cada cuánto tiempo. Y la otra pregunta es esta. Pregunta, si un recolector muere por X o Y motivo en finca o en el hospital, ¿quién tendría la responsabilidad o quién responde con esa indemnización? ¿El cafetero empleador? Ok, con respecto a las diluciones de hipoclorito, entonces nosotros hablamos de hipoclorito de sodio al 5%, límpido, como se consigue en el mercado, 100 mililitros del hipoclorito, 900 mililitros de agua, y se pueden mantener esas proporciones para volúmenes mayores que sean efectivos contra el virus. Y la idea es mantener estas preparaciones entre 24, máximo 48 horas, para efectos de que se mantenga la estabilidad del hipoclorito en esa dilución y de esa manera sea efectivo contra el virus.
Con respecto a la siguiente pregunta, con respecto a la responsabilidad. Pues aquí hay varias cosas. Desde el punto de vista de la responsabilidad laboral, surgen dos componentes que son las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Entendiendo que en la caficultura el común denominador es el trabajo informal y que no existen relaciones contractuales de contratante, contratista, empleador, empleado, sino que son relaciones informales de la economía. Entonces, esas prestaciones asistenciales son asumidas por el sistema de salud a través de las EPS del régimen subsidiado. La mayoría de nuestros caficultores, cerca de, en promedio, el 87% de los caficultores pertenecen al régimen subsidiado. La mayoría de los recolectores son del régimen subsidiado. Por lo tanto, en esa condición donde además el Estado imposibilita que participen, que se afilien a una ARL, todas las prestaciones asistenciales, en este caso, van con cargo a la EPS y de esa manera, digamos, se encuentra asegurada la responsabilidad del caficultor frente a las prestaciones asistenciales. Frente a las prestaciones económicas, les decía, existe un reconocimiento que es la primera vez en la historia que tienen las personas el subsidiado, 7 salarios diarios mínimos legales vigentes por núcleo familiar. Entonces, es decir, que si un recolector se enferma, tendría derecho a esos 7 salarios y quien lo reconoce es la EPS subsidiada. Aquí hay algo difícil y estamos viendo cómo se puede operativizar, y es que dónde le consignan, cómo le pagan, es un poco complejo, pero pues estamos viendo cómo hacemos con el ministerio para que se dé la operativización de esa prestación económica para la persona enferma, sea un recolector o sea un caficultor que participa en salud en el régimen subsidiado. Muy bien, muchas gracias. Temas relacionados con cosecha asistida, asesorías, pues el servicio de extensión está pendiente. También otra pregunta es que le hacen al doctor Devia es la siguiente. Una solución jabonosa puede sustituir la mezcla con sustancias desinfectantes. Sí, efectivamente, el jabón, el SARS-CoV-2, el virus que produce la infección de COVID-19, es sensible al jabón. Por eso es tan importante el lavado de manos con agua y con jabón. Las partículas virales tienen una cubierta que es de grasa y se derrite con el jabón. Claro, entonces patios pueden ser lavados con agua y con jabón en lugar de utilizar soluciones desinfectantes. Completamente válido. Por eso tan importante, lo decía doña Araceli. Ella le dice a la señora, lave muy bien esos platos, esa loza, esos cubiertos con agua y con jabón. Por eso les da una barra de jabón Rey para que la utilicen dentro del kit que le da a los trabajadores. Maravilloso, efectivamente el jabón destruye el virus y lo pueden utilizar en todos los sitios donde sea posible, pueden utilizar soluciones jabonosas. Vamos entonces con una intervención de cada uno finalmente. Vamos a estar hasta las 6:30 en punto. Doctor Devia, ¿cómo reportamos a las personas contagiadas con el virus para recibir el auxilio del gobierno? Sí, es muy importante que cuando tengan casos, todos los casos que se presenten sospechosos, se refieren al hospital local y o la Secretaría de Salud de sus municipios. Ya ahí tenemos la notificación del caso. Segundo, la Secretaría de Salud del hospital define la toma de la prueba. Si la prueba sale positivo, entonces ya tenemos, eso cae al sistema de información nacional de COVID y ya tenemos un registro de una familia, de un miembro de una familia que tiene la enfermedad. Tercero, entonces ya vendría el cumplimiento del aislamiento. Si, por ejemplo, el rector le da miedo, como decía la doctora Beatriz, y se vuela de finca, entonces él no cumplió con la medida de aislamiento y no va a haber reconocimiento. Pero si él efectivamente asiste, se queda en el cuartel de aislamiento hasta su recuperación, entonces
van a existir las evidencias para poder solicitar, gestionar ante la EPS subsidiada a la cual se encuentra afiliada el reconocimiento de los 7 días de salario. Sobre eso realmente todavía hay un poco más que analizar, y es lo que estamos hablando desde la Federación con el Ministerio de Salud, pero en principio esa es la manera de dar cumplimiento a los requisitos. Si hay un caso que no se reportó, que el recolector, por decir algo, se voló de la finca y no hizo el aislamiento, y no habría lugar a que se hagan reconocimientos de estos 7 días de salario diario legal vigente. Muy bien, entonces, estamos viendo una gran cantidad de preguntas. Aquí vamos a estar, ya vamos a terminar, pero sí queremos decirles lo siguiente. Por ejemplo, doctor Devia, creo que es la última pregunta para darle paso a la doctora Beatriz y también a doña Araceli de cuál es su último mensaje. Es, por ejemplo, si la persona fallece, ¿quién responde? Esa es una pregunta que se ha venido dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de su respuesta, doctor Devia? Es que vamos a coger todas estas preguntas. Hay muchas preguntas y de todo tipo. Entonces, vamos por partes con toda la agilidad respectiva, pero también con el análisis suficiente. Vamos a retomar todas las preguntas, vamos a hacer un análisis con el doctor Devia y todo el equipo, y después citamos a otro simposio rápidamente y empezamos a responder todas las inquietudes de ustedes en los tiempos en que deben ser. Entonces, doctor Devia, en el caso del fallecimiento de una persona, ¿quién responde? Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Armando, y a todas las personas que participaron y que están preguntando, muestra de su gran interés por el tema. Efectivamente, los casos de COVID-19 solamente son reconocidos como enfermedades profesionales para el personal de salud. Todas las demás personas, independiente del sector que trabajen, no es considerado una enfermedad laboral, sino que es considerado una enfermedad común. En ese caso, las prestaciones del sistema de enfermedades común son las prestaciones asistenciales, que tienen que ver con la atención en salud, unidad de cuidado intensivo, hospitalizaciones, ambulancias, médicos, enfermeras, medicamentos, que es lo que les digo, está cubierto por las EPS, tanto del contributivo como las EPS subsidiadas. Y desde el punto de vista de las prestaciones económicas, los 7 días que les hablo de reconocimiento económico en el subsidiado. Por lo tanto, no hay lugar a reconocimientos por cuenta de fallecimientos. Muy bien, doctora Beatriz, ¿cuál es el mensaje finalmente para todas las personas que han participado desde la psicología, desde la salud mental? Muchas gracias, doctora, por participar. Yo creo que el mensaje final es que nos tenemos que adaptar a una nueva forma de vida, al distanciamiento social, a expresar nuestros sentimientos, sean los que fueran. Y lo más importante es saber que esto también pasará, no sabemos cuándo, pero pues también pasará. Es como conservar también como la esperanza en un mejor futuro. Y que pongamos también pues, nuestra fe en lo que creamos, en un Dios, en lo que hacemos, con esa esperanza en la fe y nuevamente actitud positiva y tolerancia. Bueno, señora, muchas gracias. Toda crisis tiene una fecha de vencimiento, tiene una solución, tiene un aprendizaje, de tal manera que muchas gracias, doña Araceli. Finalmente el mensaje para todas las familias caficultoras y para todas las personas que hoy nos han acompañado. Bueno, el mensaje para todos los caficultores de Colombia. Adelante, doña Araceli. El mensaje que les quiero dar. El mensaje pues para todos los caficultores de Colombia es que si nosotros nos cuidamos y cuidamos la salud de nuestros trabajadores, estamos cuidando la salud de nuestros familiares y la de sus familiares, y por ende estamos salvando vidas. Señora, muchas gracias. La salud de todos es asunto de todos. Es el eslogan de la campaña de la Federación. Aquí todos comprometidos. Esto es una construcción colectiva. Eso también que quede
también como en el análisis de todos. Y por supuesto, como les dije hace unos minutos, vamos a analizar con el doctor Devia y con todo el equipo administrativo de la Federación todo este tipo de preguntas que ustedes hicieron de manera tan interesante y con tanta responsabilidad para entonces programar una actividad siguiente y darle respuesta a todas las inquietudes de todos ustedes. Mil gracias por haber participado en este simposio. Mucho ánimo, mucha esperanza, mucha unidad familiar, mucha unidad gremial. Mil gracias a todos, hasta una nueva oportunidad. Mil gracias.